¿Disminuye? Bien. Ahí tenemos dos componentes. Y es fundamental para diferenciar del sistema músculo-esquelético. Diferenciación estructural. Yo pongo en tensión a un nivel. Aumento la sensibilidad del test, aumento la tensión, pongo el último componente. Vuelvo. Si hay síntoma nervioso en la postura 1 y hago acortamiento del trayecto nervioso y disminuye el síntoma, eso es diferenciación estructural. El test está cercano a darme positivo para un dolor nervioso. ¿Por qué? Porque las estructuras musculoesqueléticas quedaron en una posición, pero yo modifiqué la tensión nerviosa y el síntoma se modifica. En ese caso, ¿puedes sentir tensión? Bien. No sería positivo. ¿Por qué? Porque la tensión neural es normal. ¿Sí? Y Pablito y Maxi lo estuvieron diciendo al comienzo. Lo importante de este test es que si es positivo el tipo va a estar irritable. Y si hay irritación hay disminución de el rango de movimiento. ¿Sí? Podés aplicar menos rango y menos tensión porque ya le duele. Y si el tipo te vino con un síntoma, con el test neurodinámico se reproduce. ¿Se entiende? ¿Vamos de ahí? Bueno. Traigamos que ya Camila la hagamos. ¿Sí? El Upper Limb Tension Test. ¿Sí? Test positivo dice. Reproduce el síntoma que trajo el paciente y la diferenciación estructural lo modifica. Diferenciación estructural es acortar el trayecto para que disminuya el síntoma. Sensibilización del test es alargar el trayecto para que lo aumente. ¿Sí? Los dos se hacen en uno. Entonces yo digo, ¿reproduce y hay diferenciación estructural? Bien. La respuesta difiere de la normal de lo que dijo ella. Hay tensión. Yo sé que en la práctica hay tensión neural y es normal. Pero generalmente la tensión neural normal va a llegar hasta el rango de movimiento máximo disponible en la persona. ¿Estamos ahí? Bien. Y después, asimetrías del rango, claramente. Hay tensión e irritación nerviosa, el tejido neural se acorta y te permite menor excursión con mayor síntoma. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Vale. Hay que comparar. Hay que comparar. Esto lo van a hacer ahora ustedes en la práctica, pero es... se parte de la premisa de que el síntoma siempre es distal, ¿sí? Pero si el síntoma se expresa proximal, ¿sí? Si el síntoma se expresa proximal, lo que dice el Michael Shannon es que empieces tensando arriba. ¿Yo qué empecé hoy? Tensando arriba, perdón, tensando proximal. Pero si el síntoma se expresa más proximal que distal, puede haber excepciones, empezás ajustando acá y terminás acá, ¿sí? O sea, acá sería así, ¿sí? Pero la mayoría de las veces van a ver la primera opción. Por eso practiquen la primera. Upper Limb Tension Test y pasamos después al test slam, ¿sí? De última, si se fueron para el lado, traigan otra camisa. O traemos la Bueno, con estación nerviosa, ¿qué puede pasar? Voy a dirección clínica, es que con el síntoma y en la tensión neural hay dolor de tensión con disminución del rango, ¿sí? El dolor nervioso, pero que no es irritativo, no es quemante, ¿sí? Sino de forma delicada y profundo que duele, ¿sí? ¿Dónde lo vieron? Ah. ¿Tiene algo? ¿Movimiento? Eso dije. Sí o sí. Sí o sí. Síntomas sensitivos, síntomas motores.
Apenas que me vean. Usted sabe que en este abrazo, a veces digo, no seas nota base. ¿Quiere leer? Incluso la primera vez. Nunca me hizo recién. Pero incluso me llegaste, por ejemplo, el test del vino y me da como una sensación. Sí, eso es neuropatía por compresión. Neuropatía por compresión. Neuropatía por atrapamiento. ¿Cuál es la diferencia que más proximal de la semana? Porque Porque si por ahí el síntoma del virus interesa más, proximal puede ser una excepción a la regla. Primero ya se establece. A partir de ahí. Si es un caso, si lo está todo tipo de llega. Bien. Y ya tu cabeza para allá. Aumenta la presión. Vuelvo. Voltea. Viene acá. Disminuye. Ahí hay diferenciación estructural y sensibilización. Obviamente, eso es la tensión normal, lo que van a encontrar ustedes. Pero la persona que tiene el dolor irradiado, quemante, quizás, aunque empiezan a ajustar, ya duele. Entonces ahí te dicen, bueno, gira tu cabeza para acá. Diferenciación estructural. Disminuye el síntoma. No te conviene sensibilizar el test porque ya hay diferenciación estructural. y si yo no tengo otros, pero por ejemplo ella me hace mi molesta. La tensión oral, habíamos dicho que la tensión con fuerza puede generarte síntomas. No, llevarlo un poquito más allá. Y tiene que ser al tope de la tensión interna. Exacto, todo. Todo llevando bien. Sí, pero como que había notado el problema. Luego va a ser que ¿verdad? Gira tu cabeza para allá. No, bien, es que ella tiene una excelente movilidad en el Ahí vamos a hacer colores. Una que acá esa casa. Ella llegó a la conclusión de que posiblemente tenga un dolor radicular, un dolor diferencial, un dolor local. Tiene dolor acá, acá, puede tener dolor acá, puede tener dolor así, lo que sea. Entonces, bueno, lo único voy a hacer es esto. Voy a hacer la rehabilitation test.
Sí. ¿Ya para el lado? Te dobla. Creo que tiene una puli. Claro, cuando vos, esto es el test, extensión, supinación, rotación interna y desplazamiento de todo. La diferenciación estructural se hace acortando el trayecto nervioso. La sensibilización del test se hace aumentando la presión. Si vos tenés un 2 de gas, esas respuestas ambiguas, es porque hay neuronal positivo. Y por ende, te va a servir el tratamiento que es lo que vamos a ver después del presentamos. ¿A quién le sale bien en el filmo? ¿A quién le sale bien en el filmo? ¿No saben qué? Posiciónense las 3 camillas para hacer el filmo en conjunto. Taller de neurodinámica. Inscripción al privado. Inscripción al MD. Escuchen, bueno. Cuando le digo brisa, ¿no? ¿Querés hacerle? Cuando le digo ya, saben hacerle. Igual lo va a hacer dirigido la mayor para que vean cuando veamos. Ahí les aviso. ¿Me permitís, Maxi? A la 1, a la 2, 3. Ah, no, atrás. Es re lindo, aparte, es como estéticamente muy atractivo hacer una maniobra de neuroquímica. Luis Puentedura, ese vago que está ahí, ¿saben dónde van a encontrar esto? Esa máquina del libro de Brodmann que está en la aula de cuarto año. De ese libro es esta imagen. O sea, tremendo libro, uno de los mejores libros de inicio. ¡Vamos! Bien, eso es otra cosa. Escuchen, ¿cómo me recordaste tu nombre? Camila. Escuchen lo que le pasó a Camila. Escuchen lo que le pasó a Camila. Ella hace el test y quedó sensible todo el tiempo y no hizo la modificación de Chakra. No hizo la modificación estructural. ¿Qué pasa? La sensibilidad nerviosa puede aumentar por suma temporal. ¿Sí? Ustedes hicieron unas cuantas veces. ¿Sí? Y puede aumentar la sensibilidad. Pero siempre y cuando no produzca síntomas residuales, podría haber. Vos sabés que me quedó 3. Chao. Entonces, cuando ustedes reproducen un test, puede ser que produzcan sensibilización de la vía nerviosa. ¿Sí? Ella puede pasar más con la sensibilidad nerviosa a bajar, digamos, porque no hubo síntomas nerviosos, ¿sí? Sino aumento de la sensibilidad. ¿Se entiende? Eso es algo que puede pasar. ¿Y cómo te quedó, Cami? ¿Con un hormigueo? ¿Qué? Sí, Por eso, al ser, porque ustedes cuando hacen el test, tiene que ser una sola vez. ¿Sí? ¿Lo confirman? Como todo. Exactamente, eso es un gran parámetro. Eso es un gran parámetro. Vamos, claro, vamos ahí. El test de SLAM vamos a ser el último. El popular test de la serie es pasivo. ¿Sí? ¿Ya tenés tensión ahí? En los isquios o en el miembro inferior, digamos, puede haber mucho seno. ¿Sí? Pero la diferenciación estructural es muy fácil.
¿Dónde se tira la tensión? Ahí nada. Ahí. Si yo flexiono el tobillo, ¿aumenta? Si yo flexiono el tobillo y bajo la cadera, ¿disminuye? En el caso del dolor nervioso, siempre, sobre todo en el ciático, esas son las dos diferenciaciones estructurales. ¿Qué pasa generalmente el acortamiento isquio? Sí, se produce en un rango corto, sí, hasta los 70, 65, pero da la casualidad de que el nervio ciático recién empieza a aumentar su tensión a partir de los 60. ¿Sí? O sea que si el tipo ya no da más de los 50, 40, ya es un fulano. Pero al aumentar el rango de movimiento puede ser que esa misma tensión muscular comprima el nervio. Y ahí lo que va a ser importante es la diferenciación estructural. Si modifica o no con la cadera o el tobillo. ¿Sí? En la serie es simple. Para acá es lo que aprendimos en el tercer igual. ¿Sí? Porque si aprendemos la C, no aprendemos la E. ¿Ya le importa? Si es tipo. Totalmente. Sí, se podía conectar antes, acá, por acá, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Generalmente la modificación estructural la hacen acá. ¿Y qué otro chiche le pueden meter acá? Para aumentar la sensibilidad. La rotación interna. ¿Sí? La rotación interna aumenta la sensibilidad la externa produce la diferenciación estructural. Totalmente. Ahí porque el flexo hace esto. ¿Sí? Entonces ahí está, esa es la diferenciación estructural. Vamos a sumar el test de Spurling para ver si hay compresión nerviosa. Siéntense que eso no está acá, porque no es parte de la neurodinámica, pero es para que ustedes digan el cervical. Yo no he hecho leyes que es un violento. ¿Cuál? Pero de Spurling. Que produce dolor durante mucho tiempo. Claro, pero a ver, sí. de última descomprima, ¿no? Entonces. Para hacer el test de Spurling tiene que haber disminución de la rotación. Sí, disminución de la rotación. Mejora con la tracción y de última el Spurling, ¿sí? Pero es importante hacerlo porque eso te da pauta de si es a nivel periférico o a nivel de columna vertebral. Porque no todas, ¿sí?, los síntomas nerviosos van a ser de origen radicular. ¿Qué puede pasar? Como el nervio, por ejemplo, no te digo el síndrome del piriforme, que ya sacaron la palabra, pero por ejemplo puede haber un atrapamiento, neuropatía por atrapamiento en la cabeza del bebé. Entonces, si vos ahí tenés que tener la posibilidad de diferenciar si viene de la columna o viene de la periferia. Y por eso está el test de SLAM, ya que estamos. El test de SLAM evalúa el eje neuronal, el tejido nervioso, para no complicar tanto, desde la cabeza a los pies. ¿Sí? Entonces, el test comienza con manitos acá atrás y columna caída. ¿Sí? Columna caída. Primero que nada, cabeza arriba. ¿Sí? Porque ahí les va a mostrar que es toda la secuencia con la cabeza. Me caigo un poquito más, ahí. Estiro la pierna. ¿Tenés tensión? Pie para abajo, aumenta la tensión. Pie para abajo, disminuye. Ahí, con ese, bajo la cabeza, aumenta la tensión. Bien. Subo, bajo. Fíjense bien lo que dice. Primero hice la diferenciación estructural a nivel de miembros inferiores. Y dio positivo. Pero cuando aumenté la tensión neural a nivel de la columna, no modificó tanto el síntoma. Por ende, la tensión neural de origen periférico. Y posiblemente sea con un componente muscular. ¿Sí? Está tenso el isquio, el mismo dice, refiere que estaba tenso el isquio. ¿Sí? Muchas condiciones de salud pueden generar tensión de los isquios, que sería una alergia, la repetición, la sinusitis y demás, pueden aumentar la tensión sobre la fascia. Porque a ver, así como el sistema nervioso está todo conectado, la fascia también, y la fascia empieza a detectar daño. Si hay inflamación acá, todo es
su envoltura se va a ver tensa y por ende los músculos más voluminosos que hay en la cadena posterior, básicos sobre todo, se van a quedar acortados. El isquio es un gran sensor del estado de la fascia, ¿sí? Y del estado nervioso. Cuando hablamos de fascia, yo no estamos diferenciando la fascia en sí con todas las puestas de tensión. Pero yo decía, claro, la fascia, no sé si me va a referir sensibilidad, capaz que si se acorta la fascia va a afectar primero el nervio. Y ahí está. Claro, Ahí se dieron cuenta, eso es lo que va para el final. El dolor de fascia es lo que van a sentir ustedes en la tensión neural normal, común, que es la que ustedes sienten cuando ponen en tensión. Porque el dolor radicular es quemante y pinchante y muy insoportable. En cambio, esta, la tensión neural es como que te dije hoy con vos, como que te da la sensación de que lo soporto, no lo frenás, ¿sí? Llegás, pero el dolor nervioso no vas a dejar que llegue, porque empieza a disparar un potencial de acción, ¿sí? Que se llama potencial de acción ectópico, ¿sí? Que dispara desde el punto de la lesión hacia ambos lados, ¿sí? Es como una fuga de electricidad, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí. Hicimos el test general. Con el involucro de la columna no hubo test positivo. Vamos a ver otro acortado. Ay, yo no estoy acortada la. Vos podés a mi aire. Así que hay una alta chance de que genere síntomas y con la espalda también. Manos atrás, me curvo, de cabeza arriba, estiro la pierna, doblo para vos, ¿sentís? Bajo, calma, Todo está bien, bajo amigo. la cabeza, aumenta, ahí está. Bueno, Un suspiro, pues. entonces, ¿qué pasa? A lo mejor, a ver, acá esto es tensión neural, no es patológico, ¿sí? Pero al poner en tensión todos los componentes, generan. Pero bueno, él es nadador, los músculos posteriores están implicados, ¿sí? La fascia toracolumbar, que es una fascia muy importante, está como trabajando más tensa, ¿sí? Entonces genera la tensión. Pero ¿qué pasa? Cuando hay síntoma radicular, la lumbociatalte, si se quiere, y se dispara mucho más con este, o se dispara igual con este que con esto, ¿sí? Significa que el tratamiento también va a ser de la columna y por ende hay que movilizar al principio los segmentos vertebrales también. ¿Cómo estamos de tiempo?